Muy buenos días, tengan todos. Deseamos que el Señor esté bendiciéndole a cada uno en sus vidas. En este primer día de la semana nuevamente queremos compartir algunas meditaciones devocionales basado en lo que son algunas fiestas solemnes de Jehová. Por eso leamos ahora en Levíticos capítulo 23 y el versículo 10 acerca de las fiestas de las primicias o de las gavillas. Y dice: habla a los hijos de Israel y dile: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestras siegas. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofreciereis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 1/4 parte de 1 hin. No comerás pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Esperando la bendición del Señor. Amén. Como hemos dicho anteriormente, estas ofrendas representan en alguna manera la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Decíamos que la ofrenda de la Pascua o la fiesta de la Pascua representaba así al Señor Jesucristo siendo sacrificado por nuestros pecados. La fiesta de los panes sin levadura nos llevaba a pensar en la persona del Señor Jesucristo siendo sepultada y su cuerpo no vio corrupción porque no había pecado en él. Y ahora la de las gavillas nos hace pensar en su resurrección, porque es precisamente lo que estaba señalando esta fiesta, era la fiesta de los primeros frutos de unas semillas que habían sido sembradas, que figurativamente habían muerto y habían dado entonces este fruto. Es lo que en la Biblia se utiliza como figura también de la resurrección, el proceso que pasa la semilla de morir y después de dar fruto de ella, eso representa la resurrección. Y en ese particular, entonces vemos acá esta fiesta como una figura de la resurrección del Señor Jesucristo. La Biblia dice, hablando de ese tema, en 1 Corintios capítulo 15, que Cristo es primicia de los que durmieron es hecho, hablando acerca del primero en ser resucitado, como está prometido para la iglesia que resucitaremos en el día del arrebatamiento de la iglesia. Ahora, aquí vamos a encontrar algunos detalles que es por demás interesante. Primero, que ¿de qué se trataba la ofrenda? La ofrenda se trataba de traer un manojo más o menos grande de esas espigas que iban a ser las primeras cosechas de lo que ellos habían sembrado. Se amarraba en un manojo grande, a ese manojo se le llamaba gavilla, y era traído al sacerdote para ser ofrecido a Jehová. El sacerdote tomaba ese manojo y lo mecía. La idea de mecer de un lado a otro en forma horizontal nos hace la idea de que estaba siendo traída para ser recibida por el Señor. Y cuando se mecía, entonces era una ofrenda aceptada, recibida por el Señor. Y la gavilla como tal nos representa ese primer fruto. Se tenía que escoger de lo mejor para ser traído al Señor y ser aceptada por Él.
Y es precisamente lo que nos hace pensar esta ofrenda en la persona del Señor Jesucristo. Él ha sido escogido por Dios. Él fue acepto para Dios porque era de lo mejor, lo primero. La Biblia dice acerca de Él que Él es el principio, que Él es el primero, y precisamente hace referencia a que Él es lo mejor de todo. Él es incomparable. Y nuestro Señor Jesucristo, siendo lo mejor, se ofreció a Dios en sacrificio por nuestros pecados. Se presentó ante Él. Y la Biblia dice que esta ofrenda se debía traer como ofrenda mecida, dice literalmente la gavilla se mecerá delante de Jehová, traído a la presencia del Señor, para que seáis aceptos. Y la Biblia dice también de nosotros que hemos sido aceptos en el amado. Y eso es lo que el Señor Jesucristo, en su sacrificio en la cruz, Él logró que por medio de su sacrificio nosotros también fuésemos aceptos. Pero Él murió, pero también resucitó. Y es por eso que nosotros hemos sido justificados y aceptados delante del Señor por la obra de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él se levantó triunfante de entre los muertos, su sacrificio fue aceptado delante de la justicia de Dios como olor grato, que ahora puede para nosotros darnos acceso libre a la presencia de nuestro Dios. Pero también otro detalle es que tenía que ser presentado el día después del día de reposo. Eso quiere decir el primer día de la semana. Y todo coincide entonces para hablar de que Él es la primicia, es lo primero. Pero también recordamos que el primer día de la semana fue el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es maravilloso meditar en esto, que hoy, primer día de la semana, también nosotros traemos delante del Señor nuestras ofrendas y sacrificios de labios que confiesan su nombre y que por medio de Él van a ser aceptas. Y es precisamente algo de lo que representaba esta fiesta que ellos celebraban allí. Y entonces dice también que esa gavilla, el día que fuera ofrecida, iba a presentarse también con un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Y eso nos hace recordar, creemos que era la idea también, recordarles a ellos el día de la Pascua, el día que ellos fueron liberados de aquella esclavitud, y que también se ofrecía un cordero. A diferencia del cordero de la Pascua, ellos no tenían que comer esto iba a ser ofrecido completamente a Jehová en holocausto de olor grato. Y de manera que cuando ellos estaban haciendo este sacrificio, muestra de su agradecimiento a Dios y de la demostración de que ellos confiaban de que Dios era el que le estaba dando las cosechas en esta tierra que Él había prometido, una tierra que ellos habían visto que producía leche y miel. Bueno, ahora ellos, disfrutando ya de esto, traen en muestra de gratitud aquellos primeros frutos para el Señor, como una demostración de un corazón agradecido, pero que también creyendo de que era Dios el que había hecho prosperar y producir aquellos frutos. De modo que esto era precisamente lo que indicaba esta ofrenda, pero que no se desligaba para nada de la Pascua, de ese cordero que había sido sacrificado. Todo tenía una estrecha relación. Ahora uno puede pensar en esto también, que todas las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo no se desligan de esa
obra que él hizo en la cruz a nuestro favor. También tenía que ser ofrecida con efa de harina amasada con aceite de ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. Entonces, aquí también había un detalle interesante. Hay un pan y hay vino allí. Hay una copa con vino, indudablemente, con el cual se hacía la libación, que era que se derramaba aquel vino sobre aquel sacrificio. Ahora, eso también nos ayuda a meditar en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él instituyó, el pan como figura de su cuerpo que iba a ser entregado, y aquel vino derramado allí, figura de esa sangre que por nosotros iba a ser derramada. Y dice las Sagradas Escrituras acá que eso era una ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y realmente pensamos en que eso ha sido la obra del Señor. Era una ofrenda mecida, que era presentada a Jehová y que era aceptada por él. Pero aquí también era una ofrenda de olor gratísimo, lo que había como en el corazón de Dios, al recibir con mucho placer y complacencia aquel sacrificio que satisfacía por completo la demanda de la justicia y la exigencia de Dios. Dios quedó complacido plenamente con el sacrificio de su Hijo, y por eso nosotros hoy, primer día de la semana, le venimos a traer a Él como muestra del agradecimiento de nuestros corazones, también ofrendas por esa gratitud que tenemos, ofrendas de labios que confiesan su nombre. Deseamos pues que esto nos siga ayudando a meditar que Él es primero, y que como primero Él también se ofreció a sí mismo y resucitó de entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, y entonces nosotros también hemos sido aceptos en Él, y su obra ha traído para siempre satisfacción al corazón de Dios. Ha sido de olor gratísimo. Que el Señor nos ayude y le haga prosperar su palabra. Amén.